Gracias por apuntarlo. Bueno, el tema 7 es el último del cual va a haber ejercicios, que son del tema 6 y del tema 7, y en él vamos a poner varias cosas juntas, varias de las cosas que hemos estado viendo a lo largo del curso. Y bueno, pues lo hacemos en el marco de los mercados competitivos. Después vamos a ver lo que ocurre en mercados no competitivos y con externalidades y bienes públicos, en los temas 8 y 9. Bueno, lo que vamos a ver aquí es, vamos a hacer un repaso de cuáles son las características de los mercados perfectamente competitivos. Lo vamos a hacer con un poco más de detalle de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Cómo se calculan los ingresos en una empresa competitiva. Cómo maximiza beneficios una empresa en competencia perfecta. Cuando la empresa va a tomar las decisiones de cerrar o mantenerse abierta. Vamos a ver que esas decisiones son diferentes en el corto y en el largo plazo. Y después, pues vamos a ver fundamentalmente cómo difiere esa decisión. Esto es un tema que es muy estándar, entonces lo podemos encontrar en cualquiera de los libros que hemos ido mencionando a lo largo del curso. El tratamiento es muy similar, porque es en todos los casos el mismo. Es algo muy estándar que viene en cualquiera de los. Bueno, repasemos cuáles son las características de las empresas o de los mercados perfectamente competitivos, mejor dicho. La primera característica es que se trata de bienes homogéneos. Los bienes homogéneos son, aquellos bienes que son idénticos. No podemos distinguir el bien producido por una empresa del bien producido por otra. Es difícil encontrar o no es tan fácil encontrar bienes homogéneos. Típicamente pueden ser los productos primarios, pues como os habíamos comentado, por ejemplo, en los grandes mercados de mayoristas, en los cuales pues, se venden productos primarios, frutas y verduras, y se venden de categorías, de tamaños, de variedades diferentes, pues dentro de una misma variedad pues es prácticamente imposible distinguir lo que vende una empresa de lo que vende otra. De hecho, si miramos pues lo que ha fluctuado el precio en el Mercamadrid, por ejemplo, decíamos, entre el precio más alto y el más bajo, pues hay 2 céntimos, una cosa así. ¿Qué más puede ser homogéneo? Aunque no es un mercado perfectamente competitivo, la electricidad. La electricidad tú no tienes manera de distinguir la electricidad producida por una empresa que la electricidad producida por otra. Es exactamente igual. No tienes manera de distinguir la electricidad que viene de una central nuclear de la electricidad que viene de un molino de viento o de la que se produce quemando gasolina. Es imposible de distinguir uno de otro. Con algunos no es totalmente homogéneo, pero es bastante homogéneo el gasóleo. Si nos ponemos pues, en una categoría determinada de gasóleo o de una determinada calidad, pues prácticamente es igual o la gasolina. Pero puede haber todavía pequeñas diferencias y puede haber, la calidad de uno puede ser ligeramente superior a la de otro. Pero si nos ponemos, por ejemplo, pues en gasolina de 98 octanos, pues es bastante parecida una de la otra. Esa es la primera característica. La segunda es que hay un gran número de consumidores y de productores. Y eso trae como consecuencia la tercera característica, que es la ausencia de poder de mercado. Ningún productor ni ningún consumidor tiene capacidad para fijar precios. No puede variar los precios de mercado, los tiene que tomar como dados. Por supuesto, el consumidor puede pagar más del precio de mercado, pero no tiene sentido porque no saca ninguna ventaja de eso. El productor, por supuesto, puede vender por debajo del precio de mercado, pero no gana nada tampoco. Lo que no va a poder hacer el comprador es comprar por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? Porque nadie le va a vender. Simplemente lo que ocurre es que como hay infinito o gran número de compradores y vendedores, si tú no estás dispuesto a pagar el precio de mercado, te quedas sin el bien. No es que te ofrezcan, no es que puedas consumir menos ni nada. No puedes consumir absolutamente nada. Pues imaginaos que tú vais al mercado y en el mercado pues tú no quieres pagar el precio que hay por un determinado producto, pues simplemente no te lo van a vender.
Y al revés, lo mismo para el vendedor. El vendedor no va a poder cobrar más del precio no va a poder cobrar más del precio de mercado. Si intentase cobrar más del precio de mercado o pone un precio superior al precio de mercado, simplemente no le compra a nadie. Porque lo que hacen los compradores es ir a otros compradores que están cobrando el precio de mercado. Esto es importante, el que haya un gran número de consumidores y productores, porque precisamente si fueran muy pocos se podrían poner de acuerdo. Pero si son muchísimos números de consumidores y de compradores, de consumidores y de productores, no se van a poner de acuerdo. Porque los costes de ponerse de acuerdo son muy grandes. Entonces es por eso, por lo que en los mercados competitivos hay ausencia de poder de mercado. Cuando hay menos, vamos a ver, pues por ejemplo, cuando hay solo 2 productores, pues entonces sí que pueden ponerse de acuerdo. Se pueden poner de acuerdo y ganar más, pactando poner un precio por encima del precio de mercado, aunque la demanda caiga. Puede que ganen más así. En un mercado perfectamente competitivo es imposible porque son muchísimos a ponerse de acuerdo. La cuarta característica es que no hay barreras de entrada y salida en el largo plazo. Puede que existan en el corto plazo, pero en el largo plazo no hay. Siempre te puedes salir del mercado sin, digamos, sin perder esos costes fijos. No va a haber costes fijos en el largo plazo. Por ejemplo, barreras de entrada pueden ser tecnología o pueden ser las licencias. En el largo plazo, incluso una actividad con licencia, tú puedes vender la licencia o puedes comprar la licencia para poder participar en el mercado. En el corto plazo, vamos a suponer que no. Entonces, estas van a ser las 4 características que definen los mercados perfectamente competitivos. Los ingresos de la empresa competitiva. En términos generales, los ingresos de una empresa, ¿cómo determinábamos los ingresos de una empresa en términos generales? Los beneficios son ingresos menos costes. ¿Y los ingresos cómo los calculas? Exacto, el precio por la cantidad producida. Eso es, digamos, aplicable a cualquier tipo de empresa, esté en condiciones o opere en condiciones de competencia perfecta o no. ¿Qué es lo especial en la empresa que está operando en un mercado perfectamente competitivo? Bueno, no va a poder vender a un precio superior al precio de mercado. Simplemente, si tú vendes a un precio superior al precio de mercado, los consumidores van a otra de las empresas que esté operando en el mercado, porque hay muchas. Eso es la primera cuestión especial. Segunda, la empresa, al precio de mercado, va a poder vender todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque en relación al tamaño total del mercado, la empresa es pequeña, es muy pequeña. Si la empresa fuese muy grande o si en el mercado hubiese pocas empresas, el que la empresa produzca más o produzca menos, eso sí podría afectar al precio de mercado. Por ejemplo, si en el mercado de petróleo hay un país que descubre nuevos yacimientos de petróleo y empieza a producir mucho petróleo, lo que ocurrirá con el petróleo a nivel mundial es que el precio bajará, porque no hay muchos productores, no hay tantos productores de petróleo. Sin embargo, si estamos en un mercado perfectamente competitivo, como hay un gran número de consumidores y un gran número de productores, al, al incrementarse al incrementarse la cantidad que vende una empresa, eso no va a afectar. Al incrementarse la cantidad producida por una empresa no va a afectar al precio de mercado porque es muy pequeño en relación al total. De tal manera que en una empresa pues perfectamente competitiva, pues simplemente los ingresos van a ser el precio de mercado por la cantidad que produce. Bueno, imaginemos una granja que va a Mercasalamanca a vender leche y cuando llega a Mercasalamanca, allí hay un montón de gente. Mercasalamanca, para los que no seáis españoles o para aquellos que no hayáis oído hablar de estos, pues son mercados donde van los productores y mercados donde van los minoristas. Por ejemplo,
una tienda iría a comprar fruta al Merca Salamanca y alguien que produce fruta iría a venderla al Merca Salamanca. Y después el tipo de la tienda la vende en su tienda a los consumidores. Son mercados de productos primarios en los cuales los productos son relativamente homogéneos y va muchos consumidores y muchos productores. Entonces es lo que más se parece a un mercado perfectamente competitivo. Supongamos que el tipo llega allí, hay mucha gente operando ya y hay un precio de mercado al que se está vendiendo el litro de leche de 6 céntimos. En la granja, el granjero que llega no puede modificar ese precio. No puede tratar de vender la leche a 7, porque si tratase de vender la leche a 7, simplemente habría otros. Simplemente lo que ocurriría es que los compradores, las tiendas que quieren comprar leche a los productores, lo comprarían a cualquiera de los otros productores a 6 céntimos de litro, a 6 céntimos el litro. Y ese precio puede vender todo lo que quiera. Puede vender un litro y sus ingresos serían un litro por 6 céntimos de euro, unos ingresos de 6 céntimos, pero puede vender también 10 litros. Si vendiera 10 litros, serían 10 por 6, 60. Eso no va a afectar al precio de mercado. ¿Por qué? Porque hay un gran número de vendedores en el mercado. No va a afectar al precio de mercado. De tal manera que el ingreso total va a ser simplemente el precio por la cantidad, el precio por la cantidad producida, eso va a ser siempre así. Y además, pues tenemos también otros conceptos asociados. Y ahora vamos a ver esos conceptos en general y después en la empresa competitiva. Los ingresos, esto ya lo habíamos visto, era el precio por la cantidad en cualquiera de las empresas. El ingreso medio es simplemente el ingreso total dividido entre el número de unidades. Similar al coste medio, el ingreso medio. Entonces tenemos ingreso total dividido número de unidades producidas y tenemos el ingreso marginal, que es el incremento en los ingresos asociado a un incremento de una unidad, una unidad producida más. Simplemente la variación o el cambio en ingresos dividido el cambio en la cantidad. Ahora vamos a ver cuáles serían, en un mercado perfectamente competitivo, cuáles serían, en este caso, los ingresos. Bueno, un segundín. Bueno, aquí imaginemos que tenemos el granjero que va a vender y tenemos la cantidad de 1 a 8, el precio, que es siempre el mismo, 6, el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal. Bueno, ¿cómo calculamos el ingreso total? Simplemente la cantidad por el precio. Si vende una unidad, el ingreso total es 6, si vende 2 unidades, el ingreso total es 12, si vende 3, 18, si vende 4, 24, 5, 30, 6, 36, 7, 42 y 8, 48. Si queremos calcular cuál es el ingreso medio, simplemente dividimos los ingresos entre la cantidad, los ingresos entre el número de unidades. Como veis, en todos los casos es 6. Si queremos ver cuánto es el incremento de los ingresos cuando va aumentando la cantidad en una unidad, por ejemplo, pasar de 1 a 2, pasan los ingresos de 6 a 12. Al pasar de 2 a 3, pasan de 12 a 18. Es también constante y es 6. Entonces, lo que vemos es que en los mercados perfectamente competitivos, el ingreso medio es el precio. Tiene bastante sentido. Produzca lo que produzca, la empresa siempre puede venderlo al precio de mercado. Luego, lo que la empresa va a ingresar por cada unidad producida va a ser el precio de mercado. En este caso, 6. En segundo lugar, respecto al ingreso marginal, que es el incremento del ingreso asociado al incremento de una unidad producida más, pues lo que tenemos es que, como el precio siempre es el mismo, lo que la empresa va a ingresar adicional por producir una unidad más va a ser simplemente el precio, 6. Luego, en competencia perfecta, el ingreso medio y el ingreso marginal son iguales al precio.
Esto solo va a pasar en competencia perfecta. No tiene por qué pasar en otras situaciones. ¿Por qué puede no pasar en otras situaciones? Imaginemos que solo hubiese una empresa. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Una empresa monopolista. Si la empresa produce más y quiere vender eso más que produce, tiene que variar el precio. Tiene que bajar el precio. De tal manera que lo que ingresa por una unidad adicional ya no va a ser el precio de mercado, sino que va a ser menos del precio de mercado, porque tiene que bajarlo. Y además, como todas las unidades las tiene que vender al mismo precio, le afecta a todas las unidades anteriores. De tal manera que si hay competencia imperfecta, pues lo que va a ocurrir es que el ingreso marginal está por debajo del precio de mercado. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Repito, los ingresos siempre iguales al precio por la cantidad en cualquier tipo de empresa. Pero el ingreso marginal y el ingreso medio, eso puede diferir dependiendo de la estructura de mercado en la que estemos. En el caso de la competencia perfecta, el ingreso medio y el ingreso marginal son iguales al precio de mercado. Y esto es así porque la empresa no tiene ningún poder para modificar el precio y puede producir, puede vender al precio de mercado toda la cantidad que quiera. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, el ingreso medio es igual al precio también en otras empresas que no sean perfectamente competitivos. Simplemente como los ingresos son el precio por la cantidad y el ingreso medio es el precio por la cantidad y los ingresos dividido la cantidad, pues el ingreso medio siempre va a ser igual al precio. Lo que obtiene la empresa por cada unidad que vende va a ser igual al precio. Lo que no va a ser así es con el ingreso marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, porque puede producir todo lo que quiera sin necesidad de bajar el precio. Como veremos en monopolio, esto no ocurre. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bueno, vamos a verlo o a tratarlo de ver visualmente. Esto sería todo el mercado del bien. Si uno fuera como espectador a ver qué es lo que ocurre en el mercado, lo que observaría es una demanda de mercado y una oferta de mercado. Bueno, realmente ni siquiera vería eso. Lo que vería es este punto de aquí. Vería que al precio P estrella se están vendiendo Q estrella. Pues, por ejemplo, que al precio de 6 céntimos por el litro de leche se están vendiendo 1000 litros de leche. Eso es lo que vería alguien que ha hecho un vistazo a todo el mercado. Sin embargo, ¿cuál es la demanda a la que se va a enfrentar una empresa para ir a vender su producto? Pues bueno, la empresa cuando vaya al mercado, lo que observa o a lo que se enfrenta es que al precio P estrella de 6 céntimos por litro de leche puede vender todo lo que quiera. Por debajo, la demanda a la que se enfrenta es cero. Si él trata de vender a 8 céntimos el litro de leche, simplemente lo compran a otro. Luego la empresa perfectamente competitiva se enfrenta a esto de aquí. Aunque esto es todo el mercado, lo que observa simplemente es que hay un precio de mercado y ese precio de mercado puede vender todo lo que quiera. Tú llegas allí, llegas al Mercado Salamanca, llegas allí con tus patatas y lo que ves es precio de las patatas 22 céntimos el kilo. Y tú a 22 céntimos puedes vender todas tus patatas. A 24 no vas a vender ninguna. Puedes ponerle 21, pero ¿para qué le vas a poner 21 si a 22 puedes vender todas? Porque las patatas que tú vendes en relación a todo lo que se vende allí es poco. ¿Se entiende? Entonces la empresa, teniendo en cuenta que esta es la demanda a la que se enfrenta, pues tiene que tomar la decisión que maximice beneficios. Recordemos dos cuestiones. ¿Qué son beneficios? Pues simplemente ingresos menos costes. Segunda, las empresas van a pensar en términos marginales. ¿Debo producir una unidad más? Si produzco una unidad más, ¿aumentan mis beneficios? Entonces la empresa va a producir hasta eh, hasta que ya no obtenga más beneficios produciendo más. Esa es la idea.
yo me pregunto, ¿debo producir la unidad número 14? Si producir la unidad número 14 aumenta mis beneficios, la produzco. ¿Debo producir la número 15? Si aumenta mis beneficios, la produzco. ¿Debo producir la número 16? La número 16 me deja igual que estoy. Me da igual producirla que no, pero paro ahí. Vamos a ver, esto lo vamos a ver ahora, que el nivel que va a elegir la empresa para producir va a ser el nivel para el cual el ingreso marginal es igual al coste marginal. Es decir, que el ingreso que obtiene por la última unidad que produce es igual al coste de la última unidad que produce. Es decir, la última unidad ya no le va a generar beneficios a la empresa. Es ahí donde la empresa va a dejar de producir. Ese es el nivel de producción que va a elegir. Vamos a ver por qué. Vayamos al ejemplo anterior y al ejemplo anterior simplemente lo que le hemos añadido es un coste. El coste total. Es un coste que tiene de hecho una parte fija porque cuando la empresa produce 0, el coste es 3. Luego hay un coste fijo. Todo el mundo lo ve esto. Por ahí atrás. Por aquí delante también. Bueno, y aquí después vemos que el coste pasa de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 12, de 12 a 17, de 17 a 23, de 23 a 30, de 30 a 38, de 38 a 47. El coste va creciendo y va creciendo cada vez más rápido. Podemos calcular los beneficios, que simplemente son los ingresos menos los costes. 0 menos 3 menos 3, 5, 6 menos 5, 1, 12 menos 8, 4, 18 menos 12, 6, 24 menos 17, 7, 30 23, 7, 36 menos 36, 42 menos 38, 4, 48 menos 47, 1. Y he calculado también el ingreso marginal y el coste marginal. Ingreso marginal, como decíamos, pues era lo que se incrementaban los ingresos cuando se producía una unidad más. Estamos en un mercado perfectamente competitivo, luego es igual al precio, es siempre el mismo, 6, y lo podéis ver además, 0,6, 6,12, 12,18, 24, 30, etc. Y después calculamos el coste marginal. ¿Qué era el coste marginal? Lo que se incrementaban los costes por cada unidad producida adicional. Entonces, simplemente vamos a los costes y el coste marginal de pasar de 0 a 1 unidades es 5 menos 3, 2. De 1 a 2 es 8 menos 5, 3. De 2 a 3, 12 menos 8, 4. De 3 a 4, 5. De 4 a 5, 6. De 5 a 6, 7. De 6 a 7, 8. De 7 a 8, 47 menos 38, 9. Y tenemos el coste marginal. Si nos fijamos, los beneficios aquí son máximos cuando llegamos a 4. Cuando estamos en 4, nos da lo mismo 4 que 5, y ese es justamente el punto en el cual el ingreso marginal, que es 6, es igual al coste marginal, que es 6. De hecho, si empezamos desde el principio y lo vamos viendo, pues lo que vemos en primer lugar, si la empresa debe producir una unidad, por la primera unidad ingresa 6 y le cuesta 2. Luego, sí debe producirla porque le incrementa los beneficios en 4. Al pasar de 1 a 2, debe producirlas. Sus ingresos aumentan en 6 y sus costes aumentan en 3. Luego debe producirla. De 2 a 3, ingreso marginal 6, coste marginal 4. ¿Debe producirla? Sí, 6 menos 4, 2. Llega a 4. Al pasar de 4 a 5, el ingreso marginal es 6 y el coste marginal es 6. ¿Debe producir la quinta unidad? Indiferente. Le da lo mismo producir la cuarta, 4 o 5 unidades. ¿Va a producir más? Pues no va a producir más. Imaginemos que estamos pasada a la quinta. ¿Por qué no va a producir 6? Bueno,
Pasar de 5 a 6 unidades le supone un ingreso adicional de 6 y un coste adicional de 7. Luego, no va a producir la sexta unidad. Como veis, el punto en el cual los beneficios se hacen máximos es en el punto en el cual el ingreso marginal coincide con el coste marginal. El punto en el cual producir más unidades deja de incrementar los beneficios. Y eso es así porque en la parte relevante en el cual la empresa produce, lo que tiene es que el coste marginal es creciente. Crece cuantas más unidades produce. ¿De acuerdo? Y el precio que es el ingreso marginal, es constante. Luego, la empresa siempre va a producir más siempre que el precio, ingreso marginal, esté por encima del coste marginal. Siempre que lo que yo ingrese por una unidad adicional sea superior, que es el precio, sea superior a lo que me cuesta una unidad adicional, incrementará la producción. Y el coste marginal es creciente. Luego, donde dejaré de producir es en el punto a partir del cual el coste marginal sea mayor que el precio, que el ingreso marginal en este caso. Luego, por lo tanto, el punto en el cual los beneficios van a ser máximos es en el punto en el cual el ingreso marginal deja de estar por debajo del coste marginal. Es decir, el punto en el que se igualan. El punto en el cual el ingreso marginal, que es el precio, es igual al coste marginal. ¿Se entiende? Bueno, vamos a verlo ahora con una función de costes un poco más compleja. Recordemos que el coste marginal de las empresas es creciente en la parte relevante, o vamos a verlo en términos más generales, en la parte relevante en la cual se produce. Si el coste marginal es decreciente, desde luego, una empresa nunca va a producir ahí. ¿Por qué? Pues porque si cuanto más produce, el coste marginal, lo que le cuesta cada unidad, es más bajo, siempre va a producir más. Luego siempre va a pasar de esa fase. ¿Os acordáis lo que decíamos en el tema anterior? Nunca va a estar en la parte descendente del coste marginal. Siempre va a estar en la parte ascendente del coste marginal. Porque si estoy en la parte descendente, siempre querría producir más. Si cada vez producir es más barato. Y decíamos que eso solo podía ocurrir al principio y que digamos que esa parte en la cual el coste marginal va cayendo se agota rápidamente. Entonces, en la parte relevante para producir, en la parte donde la empresa se va a situar sí o sí, el coste marginal de la empresa es creciente porque la productividad marginal es decreciente al menos a partir de cierto punto. El coste medio y el coste variable medio tenían forma de U, recordemos, y el coste marginal cortaba al coste medio y al coste variable medio en el mínimo. Esto era, digamos, los costes que habíamos visto. Aquí tenemos el coste marginal, que es creciente. El coste marginal podría venir decreciendo y aquí pasaba a ser creciente, pero decíamos que es que aquí en la parte decreciente nunca se iba a situar la empresa. ¿Por qué? Porque siempre, si el coste marginal es decreciente, siempre me conviene producir más. Luego, siempre voy a estar como mínimo en la parte creciente. ¿Os acordáis de esto que decíamos? Luego, la parte decreciente la podemos borrar del coste marginal. Y después teníamos que el coste variable medio tenía forma de U, y el coste total medio tenía forma de U, y el coste marginal cortaba al coste variable medio en el mínimo y al coste total medio en el mínimo. Aquí lo único que vamos a añadir es el precio, porque estamos en un mercado perfectamente competitivo. Si fuese un mercado de otra manera, pues pintaríamos la demanda de otra manera. Si, por ejemplo, si fuera un monopolio, pues pintaríamos la demanda total. Pero como es un mercado perfectamente competitivo, la demanda a la que se enfrenta la empresa es simplemente horizontal, que significa que al precio P puede vender todo lo que quiere. ¿De acuerdo? ¿Cuál será al nivel de precios
que la empresa va a vender? Pues bueno, va a ser el nivel para el cual el coste marginal, que es la línea azul, es igual al precio, es decir, el punto Q'. Y por supuesto el precio es está dado, es el precio de mercado. ¿Por qué es ese nivel y no otro? ¿Por qué no es, por ejemplo, el nivel Q1? Pues en el nivel de producción Q1, la empresa tendría este precio, es el mismo siempre, y este coste marginal. ¿Debe la empresa producir más de Q1? Si produce más, el ingreso marginal es P y el coste marginal es este de aquí. Luego, si produce más, sus beneficios aumentan en esto. ¿Debe producir más de Q1 o quedarse en Q1? Producir más. Supongamos que estamos aquí, muy cerca ya de Q'. Entonces, el coste marginal es este de aquí, el ingreso marginal es este de aquí. ¿Debe producir más? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Q'. ¿Por qué Q2 no es un punto óptimo para la empresa? ¿Por qué no maximiza beneficios? Bueno, en Q2 la última unidad tiene un coste marginal de esto y tiene un precio, un ingreso marginal de esto. Luego, si la empresa deja de producir esa unidad, se va a ahorrar esto de aquí. ¿Debe producir menos la empresa, por lo tanto? Sí. Reduce, supongamos hasta aquí. El coste de la última unidad es esto de aquí, el ingreso es esto de aquí. ¿Debe reducir la cantidad? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta Q'. Justo en el punto en el cual el precio se iguala con el coste marginal. El precio de la última unidad o de una unidad adicional es igual al coste de esa unidad adicional. Ahí es la empresa donde para. No va a producir por debajo, porque es por debajo podría ganar más si produjese más. No va a producir por encima, porque si redujese la cantidad producida, ganaría más. Luego, la única solución posible es producir en el punto en el cual el precio es igual al coste marginal. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo? Bueno, aquí es lo que os contaba. Si la empresa produce de forma que el ingreso marginal está por debajo del coste marginal, que sería Q2 por encima de Q', entonces podría aumentar los beneficios produciendo menos. Si la empresa está en un punto en el cual el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, la empresa podría aumentar los beneficios produciendo más. Una unidad adicional genera más ingresos que coste. Luego, lo que la empresa, la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta va a venir dada simplemente por el coste marginal. Una curva de oferta, simplemente lo que nos expresaba era cuánto está dispuesto a vender la empresa a un determinado precio. Tú le decías un precio, por ejemplo, 5, y la empresa te contesta cuánto está dispuesto a ofrecer para 5, por ejemplo, 100. Cuando le decías un precio de 8, la empresa te contesta, por ejemplo, 200. Eso es una curva de oferta. ¿Por qué viene dada aquí la curva de oferta? Pues viene dada simplemente por el coste marginal. Tú a la empresa le dices cuál es el precio y la empresa lo que busca es en qué punto ese precio es igual al coste marginal y te da la cantidad en la cual ocurre eso. Luego lo que tenemos es que en un mercado perfectamente competitivo, la curva de oferta viene dada por el coste marginal de la empresa, realmente por la parte creciente del coste marginal. No sé si os acordáis que en el tema, creo que era el 3, que es donde empezábamos con la oferta y la demanda, y comentábamos que la demanda venía de la satisfacción que nos produce una unidad adicional. Y decíamos que la oferta viene del coste de producir una unidad adicional. Y os decía que íbamos a ver por qué ocurría eso. Pues esta es la explicación de por qué os decía que la oferta de la empresa en competencia perfecta en un mercado competitivo es igual al coste marginal. Y es esto de aquí. La empresa en competencia perfecta elige el nivel de producción, va a estar decidida a ofertar
el número de unidades para el cual el precio se iguala al coste marginal. Entonces, si tú a la empresa le dices el precio, te dice el número de unidades correspondientes al coste marginal. Luego, la curva de oferta de la empresa competitiva, de la empresa en un mercado perfectamente competitiva en el corto plazo, es simplemente la curva de coste marginal, que es una curva creciente en la parte relevante, en la otra parte nunca va a producir ahí. Y es por esa razón que las ofertas son crecientes. ¿De acuerdo? Se conecta con lo que habíamos visto hasta ahora. Por ahí atrás. ¿Se sigue? Más o menos. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuándo una empresa decide producir o mantenerse abierta. Beneficios, pérdidas y condiciones de cierre. De hecho, hoy puse la televisión por la mañana y era aplicable lo que estaban hablando de esto. Había algo en la 2 y era una especie de consultoría, pero de trabajo o algo así. Y había una persona que era autónomo, autoempleado, y preguntaba si dejar de pagar la cuota de autónomos o no. Y claro, el tema es que tenía una especie de bonificación de la cuota de autónomos que solo duraba por un determinado tiempo. Entonces, digamos que lo que ocurría es que había costes a corto plazo, costes fijos y costes variables. Y había unos ingresos. Entonces, de hecho, la persona se estaba haciendo estos cálculos y el tipo que contestaba allí, pues básicamente, pues le decía una cosa como la que vamos a ver aquí. Y después depende cuáles creas que van a ser tus ingresos a largo plazo, si se van a recuperar o no. Bueno, entonces vamos a ver aquí la empresa cómo calcula sus beneficios, que son beneficios extraordinarios, es decir, son beneficios por encima de los que se obtendrían en otro sector de la economía. Por eso se habla de beneficios extraordinarios. Y cuando la empresa va a dejar de producir. En términos generales, os adelanto que la solución es, en el corto plazo, la empresa va a producir si puede cubrir los costes variables. Los costes fijos no van a importar. No van a importar porque la empresa los tiene que pagar igual, esté produciendo o no esté produciendo. Ese es el tema. Luego, en el corto plazo, la empresa va a seguir produciendo, aunque tenga pérdidas, si cubre los costes variables, porque los costes fijos los tiene que pagar igual. Hay un refrán en español que es agua pasada no mueve molino. Y vendría a reflejar esto, que lo que ha pasado, el coste que ya hayas pagado o que lo tengas que pagar igual, eso no va a ser relevante para la decisión que tú tienes que tomar, de mantenerte abierto o no. Vamos a ver por qué. Supongamos una primera situación. Tenemos una primera situación en la cual hay un precio P. Al precio de P, la empresa, en función de su coste marginal, como produce al nivel para el cual el precio es igual al coste marginal, la empresa decide producir Q estrella. Y ahora tenemos que ver cuáles son los ingresos y cuáles son los costes. Los ingresos, decíamos, que vienen dados siempre, en cualquier tipo de empresa, por el precio por la cantidad producida. En este gráfico es muy fácil calcular los ingresos, porque tenemos el precio, P, y tenemos la cantidad producida. Simplemente los ingresos son precio por cantidad producida y justamente de forma gráfica eso coincide con el área de este rectángulo. Esto es el precio, esto es la cantidad producida, luego todo este área de aquí tengo una especie de esas de, ¿cómo le llaman los de la sexta? El COVID permanente o no sé qué, pero con un puto catarro. Pero estoy que no me tengo. Pero no es COVID, ya os digo. Porque en casa caímos malos todos y hicimos un test de antígenos y no era COVID. Pero estuvimos jodidos igual. Bueno,
Entonces, los ingresos son el precio por la cantidad, es decir, todo este rectángulo de aquí. ¿Todo el mundo lo ve eso? ¿Cómo calculamos los costes? Bueno, pues los costes son simplemente los costes totales pues podemos utilizar o podemos aprovecharnos que lo tenemos dibujado allí, y es, si os acordáis, el coste total medio es igual al coste total dividido la cantidad. Luego, si conozco el coste total medio, es muy fácil saber los costes totales, porque simplemente será coste total es igual a coste total medio por la cantidad producida. Entonces, aquí está el coste total medio. Para la cantidad Q estrella, el coste total medio es este de aquí. Luego, si multiplico el coste total medio, que es esto, por la cantidad producida, el rectángulo resultante va a ser los costes totales. ¿Todo el mundo ve de dónde sale? Si alguien no lo ve, que me lo diga y lo repito las veces que sea necesario. ¿Todo el mundo lo sigue? Bueno, entonces ahora va a ser muy fácil ver los beneficios. Si teníamos que estos son los ingresos y que estos son los costes totales, pues la diferencia es los beneficios extraordinarios. Luego, en este sector, ahora mismo hay beneficios extraordinarios. Es un sector en el cual seguramente a largo plazo lleguen empresas atraídas por esto, porque se gana más que en promedio en la economía. Es un chollo este sector, entre comillas. Siguiente situación. Bueno, perdón, nos queda un coste de B, que son cómo calculamos los costes variables. Pues nos tenemos que acordar de que el coste variable medio es simplemente igual a los costes variables dividido la cantidad, luego los costes variables es igual al coste variable medio por la cantidad. Tengo ahí los costes variables medios, para Q estrellas son estos de aquí, luego el coste variable medio es igual a es este de aquí y, y la cantidad es esta. Luego, coste variable medio por cantidad es todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Si esto es el coste variable y esto es el coste fijo, perdón, y esto es el coste total, ¿qué será esto de aquí? ¿Qué será la parte de los costes totales que no son variables? Fijos. Claro, de hecho viene dado por la diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio. Esa diferencia sería el coste, esto sería el coste total medio, coste variable medio, esto sería el coste fijo medio, que es la diferencia, y la cantidad por el coste fijo medio, pues son los costes fijos. Los costes tienen, por tanto, dos partes, coste total, coste variable medio, y coste variable y coste fijo. En este caso, la empresa tiene beneficios. Vamos a ver todos los casos posibles, aunque parecen muchos, son muy parecidos unos con otros. El primer caso es el que estábamos viendo, precio superior al coste total medio. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que el precio es P, al precio P la empresa decide producir Q estrella, el precio está por encima del coste total medio, luego los ingresos son estos de aquí, los costes son estos de aquí y estos son los beneficios. Es la misma situación que en el caso anterior. En este caso, precio mayor que el coste total medio, precio, coste total medio, ingresos totales mayores que costes totales, hay beneficios positivos, la empresa produce. No se plantea en ningún momento la empresa cerrada. ¿De acuerdo? Siguiente situación, precio igual a coste total medio.
Si os dais cuenta, lo que estamos diciendo es que lo que ingresa la empresa por cada unidad es lo que le cuesta a la empresa cada unidad. Sin que nos digan más, deberíamos saber que eso significa que la empresa no tiene beneficio. Si lo que le cuesta cada unidad es lo mismo que produce por ingreso por cada unidad, pero vamos a verlo. En este caso, el precio es P, está más bajo. El punto en el cual se cruza con el coste marginal es Q estrella. En este punto coincide que es el punto justo en el cual el coste marginal es igual al coste total medio. Entonces aquí los ingresos totales son estos de aquí, precio por cantidad, y los costes totales, coste total medio, que es el mismo porque coincide que es ahí, por la cantidad, los costes también van a ser esos. Luego, en este caso, si el precio es igual al coste total medio, los ingresos totales son igual a los costes totales, los beneficios van a ser cero. ¿Va a producir la empresa? Pues sí. Lo que significa beneficios cero es beneficios extraordinarios cero. Es decir, en este sector concreto en el cual está operando la empresa, cubre sus costes de oportunidad. Es lo que ganaría haciendo cualquier otra actividad. Luego la empresa está indiferente entre estar en el mercado o no, o se quedaría en el mercado. ¿Sí? Vamos ahora a los casos más interesantes. En particular, este va a ser el más interesante de todos. Imaginemos que el precio está todavía más bajo. El precio es P. Tú a la empresa le dices precio P y te dice, perfecto, mi coste marginal es este, produciría Q estrella. Al precio Q estrella es un precio en el cual está por debajo del coste total medio que tiene la empresa, pero está por encima del coste variable medio. Fijaos, al precio Q estrella, este es el coste variable medio y este es el coste total medio. Y ahora va a ser interesante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Calculemos los beneficios, calculemos ingresos y costes. Los ingresos vendrán dados por el precio, por la cantidad, esto de aquí. Los costes van a venir dados por el coste total medio, por la cantidad. Es decir, esto de aquí. Vemos que los costes son mayores que los ingresos. Ingresos, costes. Luego esta parte de aquí van a ser beneficios negativos, pérdidas. Ingresos menores que costes, beneficios negativos, pero ojo, debe la empresa cerrar. Y aquí es donde nos tenemos que acordar qué demonios significan los costes fijos. Si la empresa cierra, tiene que seguir pagando los costes fijos, por su naturaleza de costes fijos, que son costes que tiene que pagar aunque no produzca. Una licencia, si tiene un alquiler a largo plazo de un local, también lo va a tener que pagar, etcétera. Entonces la empresa, si la empresa no produce, su balance, sus beneficios no van a ser cero. Sus beneficios van a ser ingresos cero menos costes, y los costes van a ser los costes fijos. Luego, si la empresa cierra, los beneficios que va a tener van a ser menos los costes fijos, una parte negativa. Entonces, a la hora de cerrar o no, lo que tiene que ver la empresa es cómo tendría más pérdidas. Si se mantiene abierta o si cierra y tiene las pérdidas de los costes fijos. Entonces, aquí lo que vemos es, bueno, los costes fijos son todos estos de aquí. Estos son los costes totales, esto es el coste variable, la diferencia entre costes totales y costes variables es los costes fijos. Si mantiene abierta, tiene estas pérdidas. Si cierra, tiene estas pérdidas. ¿Qué es mejor? ¿Tener unas pérdidas como el rectángulo azul o unas pérdidas como el rojo? Si me mantengo abierto, pierdo 20. Si cierro, pierdo 100. ¿Qué debo hacer?
mantenerme abierto. La empresa, con sus ingresos, que son estos de aquí, es capaz de cubrir los costes variables, que son estos de aquí, y un trozo de los costes fijos, que son todos estos de aquí. Si cierra, le toca pagar todos los costes fijos sin ingresos. Luego, lo que va a ocurrir es que si el precio es superior al coste es inferior al coste total medio, pero superior al coste variable medio, va a tener efectivamente pérdidas, pero como el precio es superior al coste variable medio, eso significa que la empresa está cubriendo costes variables y que los beneficios que tiene, las pérdidas en este caso, son mayores que si la empresa cerrase. ¿De acuerdo? Luego la empresa en el corto plazo se va a mantener abierta. Como digo, es fácil imaginar el ejemplo. Imaginemos que la empresa tiene una licencia para producir algo. Supongamos pues, una licencia para un bar o un establecimiento. Y que dicha licencia se paga una vez al año, la cuota. Entonces, la empresa tiene que decidir en agosto, por ejemplo, si se va a mantener abierta o si va a tener que cerrar. Entonces, lo que la empresa calcula es que, bueno, si yo me mantengo abierto, teniendo en cuenta los ingresos y teniendo en cuenta todos los costes, al final, a final de año, de aquí a final de año, mi balance va a ser menos 600 euros. Voy a perder 600 euros. Pero la licencia me cuesta 1.000 euros. Luego, ¿qué prefiero? ¿Perder 600 euros o perder 1.000 euros? Pues prefiero perder 600 euros. Hasta que no pueda deshacerme de los costes fijos de la licencia, dejar de pagarla, no me va a convenir cerrar, me va a convenir mantenerme abierto. Porque si me mantengo abierto, puedo cubrir todos los costes variables y una parte del coste de la licencia o del coste del alquiler del local. Para el año que viene ya veré si me meto otra vez en el tema o no me meto otra vez en el tema. Pero para este año, si paro de producir, me toca afrontar 1.000 euros de coste fijo. Y como prefiero perder 600 que perder 1.000, pues entonces me mantengo abierto. Me mantengo abierto mientras sea a corto plazo, es decir, mientras tenga ese coste fijo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Los otros casos ya son muy sencillos. Bueno, lo que os decía es, los costes variables son estos de aquí, los costes fijos son estos de aquí, y los ingresos están cubriendo los costes variables y parte de los fijos. Si no produces, tienes que pagar los costes fijos. Luego es mejor perder poco que perder más. Los otros casos ya van a ser muy sencillos. El caso en el cual pues coincide que el precio el caso en el cual el precio es inferior al coste variable medio. Bueno, pues te dan este precio, la empresa produce la cantidad Q estrella, a la cantidad Q estrella el coste variable medio es ese y el coste total medio es ese. Entonces, el ingreso total va a ser este de aquí, precio por cantidad, el coste total va a ser todo esto de aquí, esto van a ser los beneficios, que son las pérdidas, son negativos, y fijaos que aquí, a diferencia del caso anterior, los costes fijos son esos y los costes variables son estos de aquí. Y los ingresos
no alcanzan a cubrir siquiera los costes variables. Luego la empresa tiene dos opciones. Opción 1, si la empresa se mantiene abierta, pierde esto. Supongamos 1.200. Si la empresa cierra, tiene que pagar los costes fijos. ¿Qué es esto? Supongamos 1.000. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues la empresa obviamente aquí va a cerrar, porque tiene más pérdidas si se mantiene abierta que si cierra. ¿De acuerdo? No es capaz de cubrir los costes variables. Luego, como ni siquiera es capaz de cubrir los costes variables, si se mantiene abierta va a perder los costes fijos y más de los costes fijos. Si cierra, solo pierde los costes fijos. Luego la empresa aquí va a cerrar. Si la empresa está justo en el precio en el cual el coste variable medio es igual al precio, pues entonces la empresa simplemente está indiferente entre mantenerse abierta y cerrar. ¿De acuerdo? Porque solo cubriría los costes variables. Si cierra, pierde los costes fijos. Si permanece abierta, también pierde los costes fijos. Luego está indiferente. En consecuencia, en el corto plazo, la empresa en competencia perfecta va a producir siempre que los ingresos totales sean mayores que los costes variables. Y en el corto plazo, la empresa no tiene en cuenta los costes fijos, son irrelevantes, porque los costes fijos los tengo que pagar igual. ¿De acuerdo? Entonces, si la empresa no cubre, si los costes variables superan a los ingresos, simplemente lo que puedo hacer aquí es divido a los dos lados por la cantidad, IT menos Q, coste variable menos Q. Los ingresos totales dividido la cantidad es el precio. El coste variable dividido la cantidad es el coste variable medio. Luego, la empresa va a cerrar si el precio está por debajo del coste variable medio. Si los ingresos totales no cubren los costes variables. ¿De acuerdo? ¿Qué es de aquí lo relevante? Que en el corto plazo, incluso teniendo en pérdidas, la empresa puede convenirle permanecer abierta. ¿Cuándo? Si cubre los costes variables. Es decir, si el precio está por encima del coste variable medio, aunque esté por debajo del coste total medio. Entonces, aquí tenemos más información para calcular la curva de oferta a corto plazo. Decíamos, es la curva de coste marginal. En competencia perfecta la oferta de la empresa, porque la cantidad que ofrece la empresa simplemente viene dada por la cantidad en la cual el precio es igual al coste marginal. Decíamos también que solo en la parte creciente, que no va a estar nunca en la parte decreciente, porque la parte decreciente siempre va a ganar más y produce más. Luego la parte decreciente nunca va a estar la empresa, siempre va a estar más arriba. Y ahora lo último, el precio tiene que ser mayor que el mínimo del coste variable medio mínimo, porque si no, no cubre los costes fijos. Es decir, tiene que estar por encima de este punto. Recordemos que el coste marginal corta el coste variable medio mínimo en el mínimo. Luego este sería el punto en el cual la empresa está indiferente entre producir o no. Y el precio tiene que estar por encima de esto. Y esto es el mínimo de los costes variables medios. Luego ya tenemos la tercera condición. Luego, si tenemos esto de la empresa, tenemos aquí el coste marginal, aquí tenemos el coste variable medio. El coste variable medio, la empresa corta al coste variable, el coste marginal corta al coste variable medio en el coste variable medio mínimo. Para saber cuál es la curva de oferta de la empresa en el corto plazo, es simplemente quedarnos con esto. Y de ahí es de donde viene que la oferta es creciente. ¿De acuerdo? Y es lo que os decía, es lo mismo. ¿Por qué el coste marginal era creciente? Por el tema de que los trabajadores estorbaban, porque a corto plazo el número de máquinas está fijo, etc. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho aquí es desentrañar, hemos explicado
por qué esa oferta era que veíamos era creciente. Hemos cualificado eso un poco, lo que hemos dicho es que viene del coste marginal, que el coste marginal podría tener una parte decreciente, pero que nunca va a estar ahí porque siempre voy a ganar más si produzco más porque el coste cae, el coste marginal cae, y que tampoco me vale un punto aquí. Tampoco me vale un punto aquí porque siempre tienen que ser puntos en los cuales yo al menos cubra los costes variables. Es decir, de aquí en adelante. Si tú a la empresa le dices un precio por aquí, la empresa te ofrece cero. Como mínimo le tienen que ofrecer eso. ¿De acuerdo? Bueno, por último, vamos a ver el largo plazo, que es bastante interesante y también nos obliga a reflexionar acerca de las barreras de entrada y lo que comentábamos acerca del mercado eléctrico, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un supuesto adicional, que no es necesario, se puede probar también que esto se mantiene incluso si no, sin esto, y es que vamos a suponer que todas las empresas son iguales, que tienen la misma tecnología, la misma curva de oferta individual. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el corto plazo y el largo plazo? Bueno, pues una de las cosas que decíamos es que no hay barreras de entrada ni de salida. Es decir, si hay beneficios, van a entrar nuevas empresas. Pueden entrar nuevas empresas. Porque pueden pedir la licencia o lo que sea. Porque ven que se está ganando más que la media. Luego la oferta, lo que va a hacer al entrar nuevas empresas, acordaos que la oferta se desplaza hacia la derecha. Si hay pérdidas, salen empresas del mercado. ¿Por qué? Están teniendo pérdidas respecto a lo que ganarían en otros sectores. Luego se van a ir. Si se reduce el número de vendedores, la oferta se desplaza hacia la izquierda. Y no hay costes fijos, por definición. Los costes van a ser todos variables, porque estamos operando pues, en un horizonte de 5 años o lo que queráis, y entonces ahí pues, puedes aumentar el número de máquinas, cambiar la tecnología, etc. Todos los costes son variables. Con lo cual, coste fijo igual a cero, coste total es igual a costes variables y el coste total medio es igual al coste variable medio. No hay costes fijos. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el largo plazo? Pues bueno, lo que va a ocurrir es que en el largo plazo van a entrar y salir empresas hasta que el precio sea igual al mínimo del coste total medio. Vamos a ver por qué. Imaginemos que hay empresas, que hay beneficios. Decíamos, estamos, por ejemplo, en el punto P1Q1. Y en el punto P1Q1, la situación 1, las empresas tienen beneficios extraordinarios. Entonces, hay productores, hay gente que ve que en ese mercado se gana más de lo que se gana en otra situación normal. Hay beneficios extraordinarios. Luego entran nuevas empresas. Al entrar nuevas empresas, como habíamos visto en el tema 3, se desplaza la curva de oferta a la derecha. El desplazamiento de la curva de oferta a lo que lleva es a que el precio cae y la cantidad producida aumenta. Al bajar el precio, lo que vamos a ver, o lo que hemos visto todo el rato aquí, es que los beneficios van a caer, cuanto más bajo sea el precio. Imaginemos que sigue habiendo beneficios. ¿Qué ocurrirá si sigue habiendo beneficios? Pues que seguirán entrando empresas hasta que el precio caiga. ¿Y cuánto es lo máximo que puede caer el precio? Pues hasta que deje de haber beneficios. Y eso es en el punto en el cual el precio se iguala al coste total medio. Y recordemos que la empresa tiene que estar produciendo al coste marginal. El punto en el cual el coste marginal es igual al coste total medio es en el mínimo del coste total medio. Luego lo que va a ocurrir es que en el largo plazo van a entrar empresas y van a entrar empresas hasta que el precio caiga al nivel del mínimo del coste total medio. Luego en el largo plazo la oferta va a ser esta, totalmente horizontal. Y los beneficios van a ser cero.
los beneficios extraordinarios. ¿Cómo se determinará la producción? Pues esta es la oferta de largo plazo, esta es la demanda de mercado, la cantidad producida va a ser igual a Q'. ¿Ya? El precio viene dado por el mínimo del coste total medio, que ha venido ahí empujado el precio por la competencia entre las empresas, si hay beneficios entre ambas empresas, y al final simplemente la producción se determina por la demanda. Si hubiera pérdidas, pues ocurre lo contrario. Si hay pérdidas, lo que ocurre es que salen empresas, al salir empresas, la oferta se va hacia la izquierda, la oferta hacia la izquierda, cae la cantidad y sube el precio. Entonces, al subir el precio, lo que ocurre es que deja de haber pérdidas. ¿Dónde se para el proceso? Pues el proceso se para hasta que los beneficios son cero. Si los beneficios son positivos, vuelven a entrar empresas. Entonces, este es el atractivo de los mercados competitivos. Por eso maximizan el bienestar, no maximizan el bienestar o asumen el bienestar, no hay beneficios extraordinarios, y por lo que no hay beneficios extraordinarios es porque no hay barreras de entrada, producto homogéneo, no hay poder de mercado. Entonces, si hay beneficios, entran nuevas empresas y hacen que el precio caiga. Ahora, imaginaos qué pasaría si hubiera barreras de entrada. Si hubiera barreras de entrada, esto ya no se produce. Entonces, es lo que decíamos, por ejemplo, con el caso de la electricidad. Y que decía algún tipo por ahí, que decía que no había barreras de entrada en el mercado de electricidad. Hombre, ¿cómo que no hay barreras de entrada, señor? ¿Usted puede poner energía hidroeléctrica? No, no puede poner energía hidroeléctrica porque hay una barrera de entrada, que es la geografía. Los saltos, o digamos las posibilidades de hacer un embalse en España están agotadas. Ya no se pueden hacer más embalses en España. Todos los sitios donde se ha podido hacer un embalse ya está hecho. Centrales nucleares. ¿Se pueden hacer más centrales nucleares? No, no se pueden hacer más centrales nucleares. No se puede hacer porque hay una moratoria. Habría que ver si sin moratoria alguien se atreve a hacer una central nuclear. Porque no está tan claro, ¿no? Los costes son bastante elevados de hacer una central nuclear. Después hay otra serie de costes que no van incorporados o que no afrontan las empresas, como el tema del coste de los residuos. Pero el tema es que no puede ser. Entonces, el que tiene o el que maneja la energía hidroeléctrica en España o el que maneja la energía nuclear no tiene la posibilidad de competencia. Si hubiese la posibilidad de que existiese competencia, lo que ocurriría es, como tener nuclear te da unos beneficios muy altos y tienes beneficios extraordinarios, pues lo que ocurriría es que entrarían muchas empresas produciendo energía nuclear y entonces lo que ocurriría es que al final el precio de la electricidad sería muy bajo, suponiendo que eso fuese posible. O hidroeléctrica. Y eso ocurría. Pero ¿qué pasa? Que hay barreras de entrada. Que hay barreras de entrada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, voy a introducir simplemente los apartados del siguiente tema y os suelto. Me ha llegado hoy que hay huelga o no sé qué historias el 18. Bueno, aprovecho para conectarlo porque tiene mucho que ver lo que vamos a ver en este tema con el anterior. Y aquí ya no hay ejercicios,
es un tema un poco más complejo. Lo que vamos a ver aquí es qué ocurre cuando no hay competencia perfecta. Entonces vamos a ver varios casos. Vamos a ver el caso más fácil o más claro, que es monopolio. Esto pasa a veces, pero tenemos otros muchos casos. Tenemos competencia monopolística y esto pasa muchísimas veces. Y tenemos oligopolio. Monopolio es que hay un único productor, oligopolio es que hay unos pocos productores y competencia monopolística es que hay muchos productores, pero el producto es ligeramente diferenciado. No es totalmente homogéneo. Entonces, esto vamos a ver que hay bastantes casos que se adapten a eso. Pues podríamos imaginarnos en Salamanca los bares o los restaurantes. Probablemente se ajustasen más a eso. Ir a un restaurante es un producto totalmente distinto de ir a otro restaurante. Pues totalmente no, pero totalmente igual no es. No es lo mismo ir al Colegio Oviedo a comer que ir a, no he ido nunca, uno que se llama Chef Víctor o algo así, que tiene una estrella Michelin, que está por ahí por donde la vaguada de La Palma. Pues yo supongo que no será igual. Más que nada porque me cuesta pensar en un sitio que tenga comida como la del Oviedo, que sea pues fuera de una prisión o lugares por el estilo. Aquí sí que hay alguna diferencia entre libros. Aquí sí que puede haber alguna diferencia. De donde he tomado más cosas, porque era el tratamiento, digamos, más moderno, más interesante, es del libro de Acemoglu. El monopolio, por ejemplo, la competencia monopolística, los vamos a encontrar prácticamente igual, pero el oligopolio lo he tomado del libro de Acemoglu, por si alguien quiere mirar algo. Bueno, os voy a contar la introducción. En la realidad que nos rodea muchas veces no existe competencia perfecta, lo comentabais con gran acierto cuando veíamos o cuando comentábamos el principio de la asignatura y os decía ya, pero es que bueno, tenemos que saber qué pasa en competencia perfecta para ser capaces de pensar y de aplicar las herramientas en competencia imperfecta. En este caso, cuando no hay competencia perfecta, lo que ocurre es que las empresas no son precio-aceptantes y eso va a generar un precio de mercado. Entonces, aunque el ingreso marginal va a ser igual al coste marginal, porque es como la empresa maximiza beneficios, como la empresa no es precio aceptante, va a ocurrir que el precio es superior al coste marginal, con alguna excepción rara y algún oligopolio raro que vamos a ver, pero va a ocurrir que el precio es mayor que el coste marginal. Esto lo que va a hacer es que, en términos generales, de nuevo va a haber alguna excepción, esto genere una pérdida irrecuperable de eficiencia. No se aprovechan al máximo las posibilidades de realizar transacciones. Para aprovechar al máximo las ganancias que podría generar el comercio, necesitaríamos producir más. Si el precio es superior al coste marginal, deberíamos producir más. Hasta que el precio sea igual al coste marginal. Que lo que la sociedad paga por ella o sea igual, o perdón dicho, que la valoración que haya por parte de los consumidores sea igual a lo que le cuesta a los compradores producir. Entonces, estamos perdiendo oportunidades de aumentar la tarta. Se dejan de hacer transacciones que incrementarían el bienestar social porque la disposición a pagar, que viene dada por la demanda, por el precio, es superior al coste de producir una unidad más, que es igual al coste marginal. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que hay margen para la intervención o que la intervención del Estado puede mejorar la asignación que hace el mercado. Tenemos un caso extremo que es la competencia perfecta, donde existen infinitas empresas. Y tenemos otro caso extremo que es el monopolio. Existen barreras de entrada y una única empresa produce para todo el mercado. Pero entre las situaciones extremas tenemos situaciones intermedias. La primera es el oligopolio. Hay un número reducido de productores o vendedores o oferentes, hay barreras de entrada y el producto puede ser homogéneo o diferencial. Y aquí todo el rato la gracia
va a ser que hay una tensión entre las empresas entre cooperar o no cooperar. Porque el tema está que si las empresas, como son pocas, se pueden poner de acuerdo para fijar precios. Y esa fijación de precios les resulte en mayores beneficios. Pero lo que vamos a ver también es que una vez que he llegado al acuerdo para fijar precios, a mí lo que me interesa es saltármelo. Imaginemos que hay un famoso oligopolio que funcionó durante mucho tiempo y es el más conocido, y es el de la producción de petróleo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora tiene menos importancia porque hay países que descubrieron petróleo desde los 70 que no están en la OPEP, Noruega. Pero hay otros países que están en la OPEP, que sobre todo eran los países árabes y Venezuela. Y estos países lo que hacían era, en vez de competir, lo que hacían es, vamos a ponernos de acuerdo para producir menos petróleo, eso va a elevar el precio y vamos a tener más beneficios. Y el tema es que eso es lo mejor, pero de hecho, pero individualmente, lo mejor es que los demás cumplan el acuerdo y yo me lo salte y produzca más. Pero si hago eso, me cargo el acuerdo. Y puede que otros hagan lo mismo. O puede que me sancionen de alguna manera. Entonces hay continuamente esa tensión. Y hay un coste también de supervisar. Esto también tiene sus cosas, ¿no? De hecho, algunos de estos países, cuando entraron en guerra, entre ellos, Irán e Irak, por ejemplo, pues entonces ellos se pasaban el límite de petróleo, se lo pasaron por el arco del triunfo, porque estaban en guerra, independientemente de lo que habían firmado. Y de hecho, pues Estados Unidos estaba muy contento de que hicieran eso. Y de hecho, pues se dice que Estados Unidos pues, favoreció la guerra por eso, la guerra entre Irán e Irak. Y bueno, el otro caso es competencia monopolística, muchas empresas, pero productos diferenciados y no existen barreras de entrada.